Qué lindo tenerlos ahí. Amén. Glorioso es nuestro Dios. Bienvenidos a todos y reciban un gran abrazo de mi parte, de la congregación aquí en Monte de Sion. Estamos aquí tan agradecidos. Si eres parte, si nos estás visitando igualmente, bienvenidos a este tiempo glorioso. No a gastar nuestro tiempo, no a ser entretenidos, sino a oír de Dios y ser guiado por Él y ser instruidos en maneras que solamente Él puede, porque cuando pensamos de la verdad, de lo que Él puede hacer, hermanos, y lo que nosotros no podemos, nos quedamos, yo creo que en algún sentido, conscientes que sin Dios estamos, la palabra es perdidos, pero aún para aquellos que son creyentes, que conocen al Señor, sin su plena dirección, nos podemos hallar tan distantes, tan fuera de onda, tan distraídos de lo que Él quiere para nuestras vidas. Y le pido al Señor que use esta mañana quizás para despertar a aquellos que están dormidos, para animar a aquellos que están comprometidos, para levantar a cualquiera que se siente un poco caído y al mismo tiempo trabajar en cada uno de nuestros corazones de una manera que podamos nosotros salir de aquí pudiendo decir: Dios me ha hablado, amén, he recibido de parte de Él. Así que con eso quiero invitarles, en esta mañana vamos a empezar a estudiar el libro de Jonás juntos. Les invito al libro de Jonás. Si pueden ser tan amables de ir ahí conmigo en esta mañana. Jonás capítulo 1, estaremos principalmente en los primeros 6 versículos de esta mañana de Jonás capítulo 1. Como iglesia, nuestra práctica es estudiar las Escrituras. Nuestra práctica es venir y oír la palabra de Dios, y eso lo hacemos de una manera simple y directa, expositiva. La predicación no es lo que nosotros pensamos o consideramos, sino la predicación es expositiva, es exponer el pasaje. Algunas veces lo hacemos con un pasaje en particular, algunas veces lo hacemos a través de todo un libro, yendo verso por verso. Algunas veces aún es hecho temático, pero aún cuando tenemos un mensaje temático de un tema, estamos tomando esos textos y exponiéndolos de una manera expositiva. En esta mañana entramos a Jonás a ver el mensaje increíble que se hay aquí. Y ciertamente, al leer Jonás, que lo he leído ya un poco de tiempo antes de estar aquí esta mañana contigo, estas últimas semanas, me quedo asombrado de la hermosura que hay aquí. Yo estuve la semana pasada en la República Dominicana en una conferencia excelente. Los extrañé a ustedes demasiado. Y fue un gozo estar el miércoles con muchos de ustedes y ya hoy, esta mañana, con el resto, la gran mayoría de todos nosotros. Y fue un tiempo muy especial para mí y mi esposa que estuvimos por allá. Pero una de las cosas que pudimos también notar es la hermosura y la grandeza del pueblo de Dios, que está en todo lugar. Y recibimos mucho, fuimos ministrados mucho, disfrutamos de un tiempo muy especial voy a decir, de refrigerio y descanso, que mi esposa y yo necesitábamos y Dios nos concedió. Así que fue de gran provecho en muchas maneras ese tiempo. Y cuando pienso de este libro de Jonás, me hace pensar a mí del labor ministerial, del labor al cual todos nosotros somos llamados, y cómo eso tiene su carga, su realidad. Y este libro nos enseña algo muy importante. Si hay un libro en el Antiguo Testamento que es misionero, es este. Este libro llama a que llevemos el mensaje de Dios a otros pueblos. Y es lo que pasa aquí con este libro de Jonás. Y habla de la grandeza de nuestro Dios en hacerlo. Porque nuestro Dios no es pequeño, amén. Es grande. Y Él salva no a uno, a dos o tres. Él salva naciones enteras. En este libro Él va a alcanzar, salvar a una ciudad entera, Nínive. Así que esto no son cosas pequeñas. Aunque es un pequeño libro, sus profundidades doctrinales son grandísimas. Sus verdades son necesarias para nosotros conocer. Este libro habla de cómo Dios utiliza a un hombre llamado Jonás para llevar su mensaje a otra nación. Y es un libro que, aunque pequeño, tiene mucho para enseñarnos.
acerca del carácter de Dios, acerca de la manera que Dios opera, acerca de la manera que Dios ama y de lo que Dios desea de nosotros como pueblo suyo, cómo Dios trata con nosotros y cómo nosotros debemos responder a Dios y cómo no debemos responder a Dios. Así que este libro está saturado de grandes, hermosas e importantes verdades. Y ciertamente es una maravilla. Es un libro que muchos han leído porque es tan pequeñito y aún muchos que ni son creyentes conocen la historia de Jonás. Un hombre que se lo tragó un pez y fue vomitado y llevó el mensaje de Dios a una ciudad llamada Nínive. Seguro que tú la has leído, en la escuela dominical los niños la leen, nosotros conocemos esta historia, es maravillosa, tiene gran auge, ha llegado a muchos lugares, pero no porque simplemente es una historia interesante, ese no es el punto, es que cómo está escrito, su mensaje, aún los eruditos han dicho, increíble mensaje. Nosotros vamos a estar solamente en los primeros 6 versículos de esta mañana y descubriremos nuevamente esta gran verdad, cuán gloriosa y poderosa y hermosa y sabia es la palabra de Dios. Es un libro que ha sido de gran maravilla para muchos. Y aún los escépticos que no creen, que se burlan, que dicen eso no tiene sentido, aún ellos ven la hermosura de la forma en cual esto está escrito. Aunque ellos dicen que este libro no tiene sentido, que es falso, que es una fábula, que no es posible, nosotros sabemos una diferencia. Aún Jesucristo citó este libro hablando de su realidad. Es histórico, de un hombre histórico real y un Dios real. Amén. Y lo que Dios hizo. Y así lo presentó Jesucristo. Él habló de este libro cuando él citó la historia de Jonás para hablar de los temas importantes de lo que es arrepentimiento y de lo que es su muerte y resurrección. Por ejemplo, Lucas 11:32, Jesús dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Hablando de la generación del tiempo de Jesús. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron ellos. Y aquí más que Jonás está en este lugar hablando de sí mismo. O Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo Jesús, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, Jesús no tomó esto como una alegoría o como un cuento, sino un hecho histórico verídico. Y dice, así como pasó y así como hubo arrepentimiento allá, esta generación también tiene que arrepentirse. Y si no se arrepienten, los de Nínive testificarán contra ellos mismos. Y aun como el símbolo de Jonás entrar en el pez y estar ahí 3 días y al tercer día salir, Jesús usa eso como una señal que apunta a lo que ciertamente ocurrió en su vida, donde Él entregó su vida, y profetizado en el Antiguo Testamento, y aquí, aún alegóricamente a través de esa historia de Jonás, apunta a ello, la muerte de Cristo, 3 días en la tumba, y resucitó al tercer día. Todo esto para decir, esto no es una fábula, ¿amén? Es una verdad, es una historia de una vida real, y así mismo lo presentó Jesucristo. Y en Jonás, en este libro, tenemos grandes verdades que están hablando de lo que Dios ciertamente ha hecho. Quién Él es, cómo Él es. Tú sabes que Dios es un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de caridad. Nos enseña cómo Él trata con su siervo Jonás. Nos enseña cómo Él trata con pueblos que ni le conocen. Este es un libro glorioso misionero y nos muestra cómo Dios ama y cómo Dios salva. Y es digno de estudiarlo, aún salva a los que están más apartados de Él en esa ciudad de Nínive. Así que quiero solamente entregarles 3 puntos en esta mañana. Vamos a estar aquí en estos versículos 6, los 3, se los digo ante de mano, los 6 versículos. El llamado a una misión, los primeros 2 versículos. Versículo 3, huyendo la misión
es descender hacia abajo. Y los versículos 4 y 6, no se puede huir de Dios. Bien. Así que vamos a lo primero, está en el primer versículo, Jonás capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1, versículo 1 y 2. Notemos aquí inmediatamente algunos detalles claros. El llamado a una misión. La palabra de Dios que hizo. Vino. ¿Sabe que Dios es increíble? Dice la palabra, una vez hablado de Dios, 2 veces oído. ¿No? Que del poder le pertenece a Dios. ¿Tú sabes que Dios no tiene que repetirse? Dios habla y como un eco resuena sobre toda la tierra por toda la eternidad. Su palabra es eterna. Amén. Y lo que Él ha dicho no cambia. Y dice, vino palabra de Dios a Jonás. Noten también, fue dirigido a Jonás por nombre. Dios llamó a Jonás por nombre. Vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué dijo esa palabra? El contenido de la palabra de Dios fue específica. Noten eso también. Con una orden específica. La orden es levántate y ve. Levántate y ve. ¿A dónde? A Nínive, aquella gran ciudad. Y nos dice aún por qué debe levantarse y debe de ir. Porque has subido su maldad delante de mí. Dios ha visto la maldad de Nínive. El asunto aquí es importante. Yo no quiero elaborar esto mucho. Estaremos viendo este libro en sus detalles hermosamente. Pero el asunto aquí, hermanos, es bien importante cuando entiendes que Dios, cuando nos llama a hablar su palabra, sus palabras a otros, ya tiene unas personas específicamente a las cuales envía a sus siervos. Ustedes estuvieron la semana pasada, invitamos al pastor Andrés Rodríguez que estuvo con nosotros y predicó. Espero que todos disfrutaron ese tiempo, amén. Gracias a Dios por nuestro hermano que con tanto placer y gozo vino y estuvo con nosotros cuando yo estuve ausente. Estoy tan agradecido por pastores así que nos rodean. Y él predicó de la gran comisión de Mateo capítulo 28. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de tal cosa. Y el asunto es que cuando Dios envía, Él sabe a quién está enviando. ¿Me entiendes? Aunque tú no sepas, aunque yo no sepas, ya tiene unas personas específicas en mente a las cuales Él envía a sus siervos para que ellos oigan la palabra de Dios. Y el asunto aquí es bien importante cuando entiendes que Dios llama de manera directa por nombre a sus siervos. Porque si tú dices, bueno, el llamado de Dios es general y algunos deben hacer esta labor, pero yo no estoy incluido en eso, entonces tú quizás no has oído, no estás poniendo atención. Pero el llamado es a todos nosotros, amén. Aquí hay un ejemplo de Jonás, un siervo de Dios. Pero el llamado a todos nosotros de ir por todo el mundo y hacer discípulos, esto es algo que todos nosotros debemos reconocer si somos creyentes. Si tú no eres un creyente en esta mañana, si tú todavía tienes un sentido de incredulidad, entonces yo te invito en esta mañana a que tú entiendas y conozcas que Dios está persiguiéndote a ti. Dios te está buscando y parte de que tú estés aquí es que Dios es el que ha venido a que tú oigas su palabra. No te escondas, no corras. Él quiere hablar contigo. Él quiere tratar con tu corazón, Él quiere rescatarte. Y parte de la razón que tú estás aquí en esta mañana es porque Él quiere que tú oigas su palabra. Amén. Y su mensaje es claro. Jesucristo entregó su vida por ti para que tú tuvieras vida verdadera, vida eterna. Tu vida es muerte, su vida es vida abundante. Lo que Él ofrece es restauración de tu condición pecaminosa contra Dios, para que ahora tengas armonía, cercanía y amistad con Dios. Y que Él sea tu Dios y tú seas su pueblo.
Así que el asunto aquí es importante. Es importante porque tiene Dios a personas específicas en mente. Es importante porque Él llama de manera directa y por nombre. Y también el asunto aquí es bien importante cuando entiendes que el mandato de Dios a levantarse es Dios entregando a sus siervos a una misión, una dirección y un propósito. Y todos necesitamos eso, amén. No estar viviendo de una manera descarriadas en este mundo. Bueno, yo estoy aquí, yo no sé exactamente por qué estoy aquí. Conocí a Dios, soy salvo por gracia. Pero ¿qué Dios quiere hacer con mi vida? Bueno, la gran pregunta, la pregunta del millón. Hermanos, no es una gran pregunta, no requiere $1,000,000 para descubrir la respuesta. Es simple. Dios quiere que tú oigas y tú respondas. No como Jonás. Jonás no es un ejemplo bueno, pero eso es bueno para nosotros ver. Pero que podamos ver que Dios está en su infinito amor, nos quiere, nos ama tanto que Él quiere que nosotros tengamos misión, dirección y propósito. Y esa misión y esa dirección y propósito no es la nuestra, es la de Él. Es lo que Él quiere. Y este primer versículo nos muestra cómo Dios opera, oigan bien, independientemente. Cómo Dios opera con propósito, cómo Dios llama y cómo Dios entrega órdenes específicas. Eso es lo que vemos aquí en estos primeros 2 versículos. Y noten, antes de avanzar a los próximos versículos, hermanos, que la orden de Dios, y esto lo veremos más en adelante, la orden de Dios a Jonás no fue, oigan bien, esto es muy importante, no fue ve y diles cuánto yo los amo. No fue, ve y diles que deseo el bien para ellos. No fue y diles, les deseo dar una vida mejor. No. Usa una palabra fuerte. Nada de eso. Usa una palabra, pregona contra ellos. Una declaración de juicio de parte de Dios. Es una declaración de que Dios ha visto su maldad y ya no va a tolerar esa maldad más. Esto es un mensaje netamente, céntricamente bíblico, amén. Este es el Evangelio. El Evangelio es que Dios está contra todo aquel que no doblega sus rodillas delante de Él y lo recibe como el gran Salvador. Él es un rey, o te destruye o tú te sometes al rey. Él vendrá con su furor sobre ellos si no se arrepienten. ¿Sabe que en 2 semanas, creo, vamos a estar empezando el estudio, las mañanas a las 9, va a ser 6 semanas juntas, de cómo yo compartir mi fe con otros. Y parte de ese estudio estaremos viendo esta realidad, hermanos, que el mensaje no comienza con Dios te ama y tiene un plan para tu vida. El mensaje comienza con amor y con sabiduría. Tú estás ignorantemente contra un Dios severo. Y tú has quebrado sus leyes y aún ni Dios sabes. Aún muchos no entienden. Viven sus vidas pensando que son vidas buenas, ¿no es cierto? ¿Cómo van a recibir el amor y la gracia de Dios si no entienden su condición? Comienza con su condición. Y hemos visto en días atrás el Evangelio es resumido y es claro y es preciso. Y el Evangelio comienza de manera marcada mostrándonos nuestra condición delante de Dios. Amén. Así que eso es lo primero, es simple, el llamado a una misión. Lo segundo que quisiéramos ver tiene que ver con la manera en la cual Jonás responde al llamado de Dios. Y ya lo estamos viendo, responde huyendo. Así que este segundo punto es huyendo la misión, es descender hacia abajo. Huyendo la misión es descender hacia abajo. Versículo 3. Y Jonás se levantó. ¿Qué le dijo a Jonás que hiciera? Levántate. Ay, por aquí hay un problema. Se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Y descendió a Jopa y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse
con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Inmediatamente, vemos algo radical aquí, ¿no es cierto? Inmediatamente, algo inesperado, ¿no? En la relación de Jonás, que revela, destapa asuntos que son de gran importancia para todos nosotros como creyentes. ¿Por qué y cómo? ¿Qué está pasando con Jonás? Y por inicio, hermanos, Jonás no dijo nada. Oigan bien, no hay palabras de Jonás, ¿no? Él puede haber dicho, sí, Señor, y correr. Él pudo decir, bueno, Señor, no voy a argumentar, no creo que debemos. ¿Por qué Nínive? ¿Por qué otro lugar más cómodo? ¿Por qué no otra forma? Él no argumentó con Dios. Jonás no dijo nada, mantuvo su silencio y solo se levantó, lo cual implica que estaba sentado o quizás aún recostado. No estaba laborando. Se levantó, pero se levantó para hacer lo opuesto. Jonás se levantó, pero no para hacer lo que Dios le había dicho, sino para hacer todo lo opuesto a lo que Dios le había dicho. Mira cómo dice, se levantó para huir. Ahora, esta idea de huir tiene su propio lugar central en esta historia. Es quizás la parte central de toda la historia. Jonás corriendo de Dios, huyendo a Dios, no queriendo hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Correr, escapar, evitar. Amados, podemos ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros podemos identificar un poquitico aquí? Que algunas veces Dios ha dicho hacer, pero Señor, y empezamos con excusas. Yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no entiendo. Hay muchos ejemplos aún de eso en las Escrituras. Pero Jonás no es simplemente así. En Jonás hay algo más profundo que descubriremos antes que la historia ha sido completada. Hallar una u otra manera para no tener que hacer lo que Dios le llama a hacer es lo que está destacado aquí. Y él toma el paso de correr, de huir. Y en el relato de la historia, hermanos, no sabemos ahora, en el momento donde estamos, por qué. Aunque después saldrá a la luz aquí en este libro. Pero por ahora quiero que pienses, es suficiente entender que este siervo de Dios no quiere obedecer. Es suficiente captar esa realidad. Porque este problema existe aún entre los siervos de Dios. No es que no quieren hacer lo que ellos quieren hacer, necesariamente. Pero que lo que Dios le ha dicho hacer es lo que no le interesa hacer. Este mensaje está titulado Un desinterés marcado en Jonás por los perdidos. Un desinterés, pero bien marcado. ¿Cómo es que Jonás hace esto? ¿Cómo es que él huye? ¿Cómo es que él se aparta tan rápidamente de esta manera? Aquí tenemos una clave, hermanos, increíble. Aparentemente su corazón se ha endurecido. ¿Tú sabes que tú no puedes ver el corazón y yo tampoco? Pero Dios ve el corazón. Pregunta, ¿por qué es que Dios escoge a Jonás si tú sabes que su corazón está así? Porque Dios sabe lo que está haciendo, ¿no? Y Él sabe cómo tocar corazones, cómo cambiar vidas. Y este estudio nos va a enseñar cómo Dios cambia corazones. Jonás, después de ser cambiado, todavía tenía otros problemas revelados también. Veremos eso también. Pero aparentemente su corazón se ha endurecido. No sabemos todavía por qué, pero su corazón está suficientemente endurecido, oigan bien, como para correr en desobediencia abierta. No solo se levantó para huir, dice aquí, se levantó para huir de la presencia de Dios. Wow. Pero Jonás, pero tú no entiendes. ¿Cómo tú crees que puedes hacer eso? Aquí tenemos una clave que nos debe iluminar a todos. Jonás no estaba huyendo tanto de la misión ni de los ninavitas, tanto como estaba huyendo de Dios mismo. Wow. Desobediencia, hermanos, no es que yo no quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Desobediencia se puede definir en que yo no quiero a Dios como debo quererlo.
¿Me entendieron? Que yo quiero apartarme de su presencia, que yo no quiero estar al alcance de que Él esté ordenando mi vida y diciéndome lo que yo tengo que hacer. Y aquí tenemos una clave increíble, huyendo de Dios mismo. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Quiero pintarle una imagen de esto, claro. Imagínate Dios diciéndole, Jonás, ve, levántate y ve a Nínive y pregona contra ellos, porque su maldad ha venido delante de mí. Y se levanta Jonás abiertamente y corre delante de la presencia de Dios, para huir de la presencia de Dios. Lejos, dice después. ¿Vieron la última parte? No solamente para huir de la presencia de Dios, pero ir la última parte del versículo 3. Lejos de la presencia de Jehová. Conscientemente Jonás ha determinado distanciarse de Dios, de su presencia. Amados, si Dios es Dios, y lo es, ¿cómo podemos escapar de su presencia? Salmo 139 lo pone claro, el Salmo de David. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiré al cielo, ahí estás tú. Y si en Seol hago mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay forma de escaparnos de Dios. Intrínsecamente es parte de la naturaleza divina de Dios que de Él nadie se puede esconder. Imposible. Dios, dice la palabra, es omnipresente. Está en todo lugar, en todo tiempo. Pertenencia natural, esencial de quien Él es que Él está en todo lugar, en todo tiempo, viéndolo todo. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Qué le pasó a Jonás? Jeremías 23, 24 dice, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, ¿es en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y para que no se escape la importancia del sentido de esto y cómo esto está conectado a la gran comisión, en Mateo 28:20, Jesús dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A los que son llamados, Él está con ellos. Amén. Parte de la misión a la cual Dios nos llama, hermanos, nos llama en este caso, y como Él llamó en este caso a Jonás, tiene que ver con que Él estará con él en toda la trayectoria de esta misión. Cuando lo haga bien y aún cuando lo haga mal. Cuando obedece, ¿y qué tú crees? Aún cuando desobedece. Este libro está hablando de su desobediencia y después su obediencia. Pero aún cuando él desobedece, ¿quién está con él? ¿Ha podido escapar de su presencia? Bueno, el libro nos va a enseñar que no. Pero lo que deseo enfatizar aquí en este punto acerca de este huir, hermanos, es que el huir de la misión a la cual fue llamado es que él en huir descendió abajo. Quiero que oigamos esto bien. Se ve mucho más claro en la versión de habla inglesa, en algunas versiones, que repite, he went down, he went down, he went down to Joppa, he went down into the ship, he went down into the belly of the boat. Descendió abajo, descendió a Joppa, descendió a la nave, descendió a lo más profundo de la nave y se durmió. Lo dice varias veces este pasaje y quiero leerlo con ustedes. Dice el versículo
varios versículos aquí, pero el principio, cuando comenzamos, Jonás, huir de la presencia, descendió, pagando su pasaje, entró para irse lejos de la presencia de Dios, como vimos ya. Y una cosa increíble y maravillosa, hermanos, es como él desciende, bajando y bajando y bajando. Partió a Tarsis, dice, y Jonás se levantó, versículo 3, para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jopa, bajó. Quizás una cosa que debemos pensar, y quizás sea necesario para nosotros, este es un acto peligroso. Una cosa es desobedecer a Dios, otra cosa es entender que en desobedecer a Dios nosotros estamos poniéndonos en peligro. Tú sabes el peligro que le pasa a este hombre. Se va a encontrar en el mar abierto una barca que va a hundirse. Eso lo veremos en semanas por venir. Y este hombre se encontrará en una situación muy difícil. Es un acto peligroso en el cual se halla cuando tomas tus primeros pasos, aún los primeritos pasos de desobediencia. Así que se nos describe este acto de desobediencia voluntaria aquí con estas palabras repetidas: descendió, bajó. Que es lo segundo que quiero dejar ahí contigo. Esto lo veremos más claro en los días por venir. Porque no solamente descendió a Jopa, y no solamente descendió al barco y a lo más bajo del barco, pero veremos también que él va a descender a lo más bajo del océano también. Este hombre va a seguir bajando hasta que él responda a Dios como debe responder. Que nos lleva a lo último, hermanos. Este mensaje no es complicado. Es más, la simpleza de esto debe hablar a nosotros de la hermosura y la grandeza de Dios. El llamado es una misión. Todos somos llamados por Dios, amén. A una misión bien específica. Y huir de la misión es descender, es ir en una dirección contraria a Dios. Y con la intención de escapar de Dios, de huir de Dios, de escondernos de Dios y de su presencia. En la desobediencia no es simplemente no hacer lo que Dios dice que hagamos, es intentar escondernos de Dios. ¿No? Cuando yo le digo a mis hijos, bueno, necesito que hagas esto y lo otro, y veo después 2 o 3 horas que no lo han hecho, ¿qué tú crees que va a pasar? Los voy a buscar. ¿Y por qué no se ha hecho esto? Y yo soy un hombre. Dios desde un inicio ya sabe qué está pasando. Pero lo último, hermanos, de este asunto, y quizás lo más claro de todo lo que vemos en estos primeros versículos, tiene que ver con la simpleza de que no se puede huir de Dios. Ahora tú sabes esa verdad, pero mira cómo la presenta aquí Jonás, versículo 4 al 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, minúscula. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había descendido más abajo al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Y vienen sus próximas palabras: levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Cuando tú elaboras esto y meditas en ello y piensas de esta gran realidad, la condición de huir de Dios inevitablemente nos trae a la intervención de Dios mismo. Porque este es un Dios bueno, amén. Tú no puedes huir y pensar que tú puedes escapar. Lo que tienes que entender, nosotros debemos entender como creyentes, que cuando nosotros huimos y no obedecemos y no hacemos lo que Dios quiere, hermanos, Dios va a tratar con nosotros. Por amor a lo que Él ama, Él disciplina. Jehová hizo levantar un gran viento. Y de veras que eso es una realidad, ¿no es cierto? Y un viento poderoso. ¿No?
Y nosotros no podemos simplemente ignorar estas realidades. Algunas veces, hermanos, a causa de la desobediencia del pueblo de Dios, Dios tiene que actuar de tal manera. Es más, Él siempre trae a cabo lo que Él ordena. Así que si Él ha ordenado algo, Él lo va a traer a cabo. Y parte de su carácter divino es eso. Él va a tratar con Él y lo va a traer a cabo. La palabra nos enseña en las Escrituras que el pueblo desobedeció a Dios en Hechos, ¿no? Irán y llevarán el mensaje, proclamarán el mensaje desde Jerusalén a Samaria hasta el fin del mundo. Y vemos que no lo hacen y después vemos directamente cómo Dios trae persecución para que lo hagan, ¿no es cierto? Y con Jonás vemos que Dios trae dificultad también. ¿Para qué? Para que lo haga. Es decir, el pueblo de Dios tiene que estar en el labor de Dios. Amén. ¿Y qué pasa si no lo hace? Dios tratará con su pueblo. Pero interesante en los detalles aquí, los marineros tuvieron miedo, se asustaron. Y qué interesante que cada uno de ellos comenzó a clamar a su Dios, de minúscula. Qué interesante que Dios sabía cómo hacer esto para que aún estas personas que no saben nada, ellos están ahora en la historia introducidos porque Jonás se ha escapado y se hallan ellos ahora sufriendo consecuencias, no porque ellos han hecho nada específicamente, pero porque Jonás ha hecho algo y se encuentran en una situación pésima y difícil. Ellos empiezan en su ignorancia a clamar a sus dioses falsos. Pero Jonás, habiendo bajado al interior de la nave, él no está orando, él está durmiendo. Durmiendo. Hermanos, huir de Dios se puede describir como un acto de estar dormido. Desobedecer a Dios puede ser describido como un acto de estar dormido. Tú sabes, si tú tienes jóvenes, padres, ¿cuántas veces le tenemos que decir algo para que lo hagan? Sí, te dicen, sí, papá. Supuestamente oyeron, pero ¿han oído? ¿O están dormidos? Lleva mucho para que respondan, porque todavía no han aprendido la importancia de la obediencia y cómo deben actuar. Todavía no están bien disciplinados en las materias que deben estar bien disciplinados. La obediencia es algo que se tiene que aprender. Y en cierto sentido estamos ciegos, desconectados, cuando hay algo que debemos hacer, pero no lo estamos haciendo. La palabra habla mucho de aquellos que son oyentes, pero no hacedores de la palabra. Que no seamos como ellos, que oyen, pero no hacen. Que no seamos como ellos que se ven en el espejo y ven lo que son, pero después se van y se olvidan de lo que son. Que oyen la palabra y ven la palabra y la palabra les desafía, pero se olvidan rápidamente. Y así compara las Escrituras con aquellos que son oidores, pero no hacedores de la palabra. Y nos llama a no ser como tal. Y también nos da a entender, hermanos, que este acto de estar dormido es deliberado y es una inacción en la vida de él. Es un tipo de ociosidad. Es un tipo de estar deprimido, un tipo de estar desinteresado. No me importa lo que Dios quiere que yo haga. Estoy en mi mundo, estoy en mis cosas, hago lo que yo quiero. Tengo mi vida, tengo mis responsabilidades, tengo mis deberes, tengo mis quereres. Las cosas que yo quiero, las cosas que yo busco. Un gran peligro, ¿no es cierto? Que Dios nos despierte individualmente, como congregación, como pueblo suyo. Jonás ahora tiene el mismo patrón en la barca, gritándole a él en los oídos la misma palabra de Dios: levántate. El patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros. Quizás Él nos permitirá que no perezcamos aquí en el mar. Y es aquí donde terminamos en esta mañana, hermanos. La semana siguiente continuamos. Pero notemos aquí lo que le dice este hombre, lo mismo que Dios le había dicho. No te asombres
No te asustes, no te maravilles cuando si Dios está hablando algo que tú lo vas a oír de muchas otras vidas y de muchas otras maneras. Me gusta como lo dice un predicador una vez: si tú escapaste de que el bus te pegue en esta esquina y vas a la otra esquina, allá te espera otro bus. ¿No? Es decir, si tú crees que tú puedes escapar, obedecer a Dios, hermanos, es imposible. Las consecuencias de no hacerlo vendrán. Que Dios nos libre de las consecuencias de no obedecer a Dios. Ahora, yo no estoy tratando de tirar piedras, ¿me entiende? No estoy acusando a nadie. Pero esto me confronta a mí. Dios quiere algo de mi vida, quiere algo de tu vida. Y nosotros no podemos dormirnos o ignorar lo que nos está llamando. Y con seguridad sabemos una cosa simple: Él quiere que nosotros seamos pregoneros de sus verdades. A eso llamó a este siervo. Y es una cosa que Dios nos diga su palabra: levántate, ve, haz aquello a lo cual te envié. Pero es otra cosa cuando esa misma palabra de Dios ahora se halla en la boca de otros, que ni deben ser las personas que nos deben estar diciendo esto. Personas que no conocen a Dios, que nos están diciendo: pero ¿cómo tú vas a vivir así? Tú debes estar haciendo esto. Y nos miran a nosotros como creyentes: pero despiértate, hombre, tú dices que eres un hombre de Dios y tú estás dormido. Aún nosotros, ignorantes, sabemos suficiente a clamar a lo que podemos clamar. Pero tú estás dormido. Y el mundo, hermanos, puede ser un utensilio en las manos de Dios para nosotros, despertarnos, ¿no? Lo que nos rodea, si es que estamos, o algunos están dormidos en este asunto, diciéndonos que hagamos la misión que Dios nos ha llamado, hagamos lo mismo que Dios nos dijo. En otras palabras, hermanos, para el que rehúsa obedecer a Dios cuando Dios manda, tal persona se hallará oyendo esas mismas palabras una y otra vez. Aún de las personas que jamás nos imaginaríamos que Dios pusiera en nuestro camino para hablarnos nuevamente lo que Él nos ha dicho. Una vez ha dicho Dios, dos veces he oído esta realidad, que de Dios, a Dios le pertenece todo el poder. ¿Sabe que yo me acuerdo bien clarito en mi temprana edad como joven, áreas de mi vida que yo no quería atender, que Dios me había llamado a atender, que yo estaba escapando de no tener que enfrentar esas áreas? Y yo no le puedo contar cuántas veces Dios usó tantas maneras para que yo entendiera y para despertarme. Me acuerdo una de ellas. Yo tenía unas gafas en un trabajo donde estaba yo en computación ya. Era uno de mis primeros trabajos en computación. Y me acuerdo que estaba yo tratando de que no podía ver, y hacía así. Y me había quitado las lentes y como algo estaba pasando que no podía ver bien la pantalla. Y se me acercó el jefe y me dijo: déjame ver. Y tomó mis gafas y las miró. Y por la primera vez yo noté que estaban llenos de pintura. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú estás pintando? Y le caen como pequitas pequeñitas. Y yo lo limpiaba, por esas cosas no se movían. Y yo no había con mis ojos mirado el problema. Y él me lo miró y dijo: pero ¿qué te pasa? ¿Por qué cómo tú vas a usar eso? No te va a funcionar. Tienes que hacer algo para limpiarlo. Y me lo puso otra vez. Y te quiero decir claramente que Dios me estaba hablando en eso. Yo huí de parte de Dios nuevamente: amado, estás andando ciego. No quieres ver lo que te estaba hablando. No quieres oír. Fue un momento. ¿Sabe que Dios hace esas cosas? El único que sabía que Dios estaba hablando a mí era yo. Y usando a un hombre que no conocía a Dios, él no sabía por qué me dijo eso. No le pertenecía a él de hacer eso. Pero tú sabes que cuando Dios está tratando de hablarte y no quieres oír, que Dios sí está haciendo algo, y cómo lo hace, hermanos, Él sabe cómo despertarte. Y de eso tengo muchos ejemplos donde cosas así me han ocurrido, donde en mi temprana edad, donde tuve batallas con obedecer a Dios como quería. Yo no sé dónde tú estás en esta mañana, amado, amada de Dios. Estoy seguro que Dios está presente, amén, que nos ama, que está guiando tu vida, pero es digno oír de Dios.
Él decía declarar la palabra, Jonás no deseaba declarar la palabra de Dios a los de Nínive. Y esto nos debe estorbar a nosotros. ¿Por qué él no quería hacer eso? Nos debe despertar a nosotros. Aunque veremos por qué más adelante, hermanos, pero ahora es suficiente entender esta realidad, que Jonás no tiene interés en el bienestar por otros, pero Dios sí. Amén. Dios sí. A tal punto que este libro, él está listo para distanciarse de Dios mismo, si eso fuese posible. Y él descubre que huyendo la misión es descender y que no se puede huir de Dios. Ahora tendremos más tiempo, hermanos, en las semanas por venir para entender cómo Dios está soberanamente, divinamente operando en medio de estos asuntos. Dios sabía de antemano que Jonás no quería obedecer. Y Dios sabía la razón de antemano y la cual veremos en el futuro. Pero por ahora considera esto conmigo terminando. Considera el llamado de Dios sobre tu vida. Considera que Dios te llama a ti. Te ha llamado a ti. Considera si has en alguna manera huido, entendiendo que no hay manera de huir de Dios. Quizás el asunto es que tú sabes que Dios es real, pero tú no quieres doblegar tu corazón. Puede ser un asunto de salvación para ti. Que tú sabes que hay un Dios verdadero y se ha mostrado en tantas maneras y tú has visto su poder, su amor, su misericordia, su gracia, pero no has querido doblegar tus rodillas a Él. Es otra manera de huir. Es inútil intentarlo. Es un descender a problemas y dificultades. Es dormirse. Es inacción. Y te recomiendo que vengas a Cristo si te encuentras ahí. Que tú puedas en esta mañana confesar a Jesucristo como tu único Salvador. Que tú entiendas que Él murió en la cruz por ti. Para lavarte de todos tus pecados. Para sanarte. Para darte a ti algo que imposible pudieras conseguir de otra manera. Vida verdadera. Para transformar tu corazón. Depositar su espíritu en tu vida y hacerte un hijo legítimo de Dios. Que así sea contigo. Amén. Para aquel o cualquiera, hombre, mujer, niño, joven, que no ha puesto su vida en los caminos de Dios. Que no se ha arrepentido. Que no ha oído aún o respondido bien al mensaje de Jonás que el juicio de Dios está sobre todo aquel que no doblega sus rodillas delante de Él. Toda rodilla se arrodillará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y finalmente considera que Dios no solo llama, pero también trae a cabo sus planes. De una o de otra manera. Dios no va a fallar. Primera de Tesalonicenses 5:4 lo pone claro. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Y una última amonestación, amados, no seas como Jonás. No seas como Jonás. Permite que Dios te levante, permite que Dios te despierte, permite que Dios te dirija, permite que Dios haga su voluntad en tu vida. Obedece a Dios. No corras de la presencia de Dios. Corre hacia Dios. Acércate a Él. Ven a Cristo. ¿Podemos ponernos de pies en esta mañana? Padre, yo te quiero dar gracias porque aún en estos primeros versículos de Jonás, profundamente tú nos empiezas a enseñar verdades que no podemos evitar, verdades que necesitamos. Trae corrección a cada corazón, Padre, que necesita corrección en esta mañana. Si hay endurecimiento, Señor, para con tu obra, despiértanos. Que podamos nosotros ser una iglesia que funcione en todas las áreas que tú nos llamas a funcionar. Que sirvamos con gozo
a nuestro Señor. Que podamos, Señor, atender que nuestras vidas no están aquí para extender nuestras vidas en gozos y celebraciones y cosas de este mundo, sino para honrar a nuestro Rey, para darle a Él a conocer, para servir en la congregación de los santos, para funcionar como un pueblo, Señor, unidos juntos, que adoramos y exaltamos al Rey y lo damos a conocer. Ayúdanos como tu pueblo, Señor, a darte a ti nuestras primicias, nuestras vidas, aún Padre, con los bienes que tú nos das, Padre. Qué triste que nosotros, Señor, tengamos y retengamos todo lo que tú nos das y no lo usemos para la extensión de tu reino. Ayúdanos a ser fieles con lo que tú nos has dado. Sea nuestros bienes, nuestras fuerzas, nuestras energías, sea todo, Señor. Que tú tengas las primicias y que nuestras vidas sean tuyas para tu honra y para tu gloria, Señor. Que podamos ver en este libro el Evangelio en toda su hermosura y gloria, como Dios ama al mundo y envía a su Hijo unigénito a salvar. Y que Él manda su mensaje a través de sus servidores, en este caso Jonás, a una ciudad, Señor, que está a punto de ser destruida por Dios, pero que Dios no quiere destruir esa ciudad. Y que aún Jesús nos enseña que el arrepentimiento de esa ciudad de Nínive fue tan genuino que aún los del tiempo de Él en el primer siglo caerán bajo la misma condena de los ninavitas, Señor, si ellos no se arrepienten. Padre, que podamos glorificarte en este día por tu mensaje glorioso, el Evangelio, donde tú fuiste a la cruz, muriste por nosotros, derramaste tu sangre gloriosa, pagaste el precio completo de nuestros pecados. Y como evidencia de ese pago perfecto, Señor, tú resucitaste al tercer día para la gloria de Dios, para mostrar, Señor, que tu salvación es plena y completa y nos has prometido a nosotros lo mismo: vida nueva, vida abundante, vida eterna. Gracias, Señor, por esta realidad, por este hermoso mensaje que apunta a tu Hijo Jesucristo. A Él sea toda la gloria en este día. Amén.